Hola amigos, sean bienvenidos a Código Bits. El día de hoy tenemos a un invitado de honor. Él es profesor de programación en España y freelancer, donde desarrolla proyectos de software y además es un gran creador de contenido donde comparte material de apoyo tanto a sus alumnos como también a las personas en YouTube y en TikTok. Con ustedes, Eduardo Fierro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos, de sábado, relajado, vamos a charlar un rato. Así que muy bien, tío, encantado de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado sobre todo al podcast, así que encantado. Vamos a darle cuando queráis. Yo por mi parte estoy preparadísimo. Perfecto, perfecto. Pues vamos a empezar con las siguientes preguntas. ¿Cómo fue que aprendiste programación? ¿Cuál fue tu historia? A ver, mi historia de la programación, yo siempre he sido muy autodidacta y siempre me han gustado como muchas cosas, ¿no? En el caso concreto de la programación era como mi hobby. Es decir, yo cuando era más pequeño, cuando tenía 14, 15 años, mi padre programaba, mi padre es profesor de inglés, catedrático de inglés, pero se dedicaba también a programar pequeñas aplicaciones en su día. De hecho, fue la persona que introdujo los programas de aprendizaje en inglés aquí en las escuelas por lo menos de la Junta de Andalucía. Fue de los pioneros en eso y claro, yo le veía programar y a mí me gustaba, era como de, ¿y esto qué es? ¿Me puedes ayudar? ¿Esto qué es? ¿Cómo va, papá? Entonces, claro, yo a partir de ahí fui aprendiendo y después, por cómo soy, que soy muy curioso, me encanta aprender cosas nuevas todo el rato, pues empecé a trabajarlo. Poco después, cuando ya acabé bachillerato, selectividad y demás, pues bueno, decidí, no sabía si tenía que irme a una universidad, a hacer una carrera universitaria o hacer una FP. Entonces hice un año de FP, nunca me terminó de convencer porque yo por aquel entonces estaba haciendo otras cosas. Y una de las cosas que ocurrió fue que el tutor que tenía me recomendó ir a un tipo de escuela que existen aquí, que ahora son más escuelas tipo bootcamp, por así llamarlo, son más bootcamps, pero en su día pues era un curso de programación enfocado a publicidad, ¿no? De marketing y de publicidad. Y efectivamente lo hice, después de un mes y medio, 8 horas al día, todos los días, pues acabé saliendo del curso. Ya sabía programar de antes, pero el curso me sirvió para afianzar todos los conocimientos que tenía, para saber cómo se trabajaba en una empresa y al poco de salir, pues empecé a trabajar. Entonces, mi comienzo, sobre todo, de aprendizaje, fue más autodidacta y después hubo un momento donde ese hobby lo llegué a convertir en trabajo, ¿no? Que yo creo que es la parte más chula, porque es que a día de hoy me encanta programar, me encanta enseñar y todo fue por hobby, básicamente. Y cuéntame, Eduardo, ¿cómo fue tu experiencia tanto en el bachillerato como en el máster de diseño gráfico y programación? En mi caso, el bachillerato fue un cambio bastante, o sea, yo bachillerato lo llevé entre comillas bien, es decir, fue una buena experiencia, pero creo que a nivel de programación lo que más me llevó y lo que más sin ningún tipo de duda, me afectó, ¿no? O me afectó para después trabajar de esto, fue sin ningún tipo de duda el máster en diseño gráfico publicitario, ¿no? De programación para publicidad y demás. Ahí fue donde yo creo que mi experiencia puede aportar bastante más, porque al final el bachillerato no deja de ser pues lo que hace todo el mundo, pero sí que es verdad que en el caso concreto del máster, ahí fue cuando a mí me cambió el chip, es decir, habitualmente la gente que tiende a hacer este tipo de cursos suele ser gente de aproximadamente 24 años que acaba de salir de una carrera, gente de 28, incluso gente de 30, que es lo que me pasa ahora mismo. Y en su momento no era tan, hace 10 años, no era tan normal que a lo mejor alguien, un chaval de 19 20 años, se metiese a este tipo de másters. Entonces, mi experiencia ahí fue que yo en un principio iba un poco con miedo, porque era del tipo, o sea, con un miedo no de no quiero hacerlo, sino era un miedo de decir, ¿y esto de verdad me va a servir a mí? Es decir, yo que he programado por mi cuenta, ¿no? Realmente lo que voy a aprender aquí me va a servir, entiendo que sí, ¿no? Pero bueno, siempre tienes un poco esa duda, no se sabía, tampoco había tanta información como hay ahora. Y por suerte mi experiencia fue brutal, es decir, los dos profesores que me tocaron fueron espectaculares, los dos de programación, mi profesor de diseño también fue increíble, es decir, aprendí muchísimo de ellos, tanto de herramientas tipo Adobe como Photoshop, Illustrator, InDesign, como a nivel de programación. Entonces, mi experiencia fue empezar a ver gente que le gustaba lo mismo que a mí, en el sentido laboral. Es decir, ver que todo eso que me había gustado durante mucho tiempo, de repente tenía una salida laboral, que al final era un poco lo que yo estaba buscando, ¿no?
Vale, quiero aprender esto, trabajar de esto y ponerme a trabajar lo antes posible. Entonces, mi experiencia fue, en mi caso, enriquecedora, porque pasé pues eso, de no saber muy bien qué quería, es decir, voy a apostar todo a esta bala y la bala salió bien. Entonces, muy contento por esa parte. Mi experiencia fue brutal. Empezar a conocer a gente que le gusta lo mismo que a ti, que lo comparte, que además puedes hablar con ellos de esos temas. Sobre todo estamos hablando, ya os digo, de hace 10 años, hablar de programación no era tan habitual. A día de hoy sí que es verdad que te puedes encontrar 20.000 youtubers, te puedes encontrar meetups por todas partes, te puedes encontrar de todo, pero en su día no era nada habitual. Y de hecho, buscar información sobre el tema era bastante extraño. De hecho, hubo una vez que tengo en el canal de YouTube una reacción al, a, a una pregunta que puse en una página llamada Doméstica, que aquí en España se utiliza una barbaridad, y utilicé el foro de Doméstica para preguntar qué les parecía, cómo funcionaba el mundo de la programación, del diseño, de si era bueno estudiar en este tipo de escuelas, de si no. Y reaccioné porque lo curioso de la historia es que el mismo speech que me soltaron ahí es el mismo que suelto ahora, ¿no? Es decir, al final tú tienes que saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, te tienes que informar, tienes que hablar con el profesor. Y es muy curioso por eso, porque mi experiencia, yo ya iba bien preparado, ¿no? En plan de, ok, pues la gente sale contenta y la gente sale trabajando, pero sin ningún tipo de duda ahí fue donde más aprendí, pero vamos, de calle. O sea, fue un cambio completamente, en un mes y medio fue paso de no sé muy bien qué estoy haciendo en mis tiempos libres a decir, ok, tiene una salida laboral y voy a por ello. Entonces, para mí esa experiencia fue brutal. Todo lo que has aplicado, bueno, lo que has aprendido durante tanto en el bachillerato como en los másters, ¿cómo lo aplicas actualmente en tu trabajo? Con mucho análisis. O sea, al final, em, todo lo que yo estuve aprendiendo, hay que tener en cuenta que bajo mi punto de vista hay dos tipos de aprendizaje, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes hacerte una bootcamp de 1 año seguido, la más cara que encuentres, ¿no? Esa misma. O la más barata que tú encuentres, me da igual. El problema es que creo que hay dos partes de aprendizaje que son esenciales. La primera parte es lo que tú aprendes en un curso, en un máster, en una bootcamp, y lo segundo es lo que tú aprendes trabajando. Y son dos cosas completamente diferentes. Es decir, aunque tú aprendes, por ejemplo, a hacer etiquetas y a darle estilos en un curso, cuando llegas a una empresa te tienes que adaptar al equipo de trabajo, a cómo lo hacen, a la presión de tener un tiempo de trabajo. Y no es la presión de un ejercicio que tengas que entregar que, bueno, que te van a poner una nota. No, no, no. Es que el proyecto tiene que estar sí o sí. Entonces, la primera parte, es decir, todo lo que tú aprendes académicamente, ¿cómo se aplica después en el trabajo? Realmente son dos aprendizajes diferentes. Lo que sí que se puede, por ejemplo, reaprovechar, es decir, todo lo que tú aprendes académicamente, al final se convierte en parte de tu abecedario, se convierte en parte de lo que tú haces, de lo que tú trabajas. No lo piensas. Cuando estás estudiando lo piensas, pero cuando trabajas ya no lo piensas. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que están a otro nivel que tienes que aprender. Es decir, sigues aprendiendo a otro nivel. Y eso que has aprendido académicamente lo vas asimilando. En mi caso personal, por ejemplo, todo lo que yo aprendí académicamente fue a ejecutar. Es decir, tienes que hacer banners. Voy a hacer banners como si no hubiese un mañana, porque era mucho lo que se demandaba hace 10 años. Tienes que hacer newsletters. Pues voy a hacer newsletter como si no hubiese un mañana. Tienes que hacer páginas web como si no hubiese un mañana. Y eso, por suerte, es algo mecánico. Es decir, yo me dedicaba a repetir, a hacerme 10, 20, 30, 50 newsletters, 10, 20, 30, 50 banners, y cuando trabajaba aplicaba esos conocimientos, es decir, directo. Lo que a mí me han preparado para salir a trabajar, es decir, para meterme en una empresa y que trabaje, y lo aplico directamente. No me han explicado cosas que a lo mejor pueden darse. No, no, no. Lo que te enseño es lo que vas a entrar a programar y lo que te van a pedir a una empresa. Entonces, todo lo que yo estuve aprendiendo lo aplico después en mi trabajo como
de una forma mecánica, porque al final la segunda parte que aprendes, que para mí es la interesante, es cuando entras en un trabajo, cuando eres como freelance, cuando eres un freelance, por ejemplo, y te das cuenta que eso que tú aprendiste, que te dijeron que era X y Z, no es X y Z, sino que hay algunas variantes que... Entonces, todo eso que tú aprendes es una base. Es una base para que no tengas una catarsis cuando empieces a trabajar. ¿Me explico o no? Es una primera parte de aprendizaje que se asienta y todo el resto es construcción. Cuando empiezas a trabajar es construcción sobre esos cimientos. Entonces, en mi caso, todo lo que yo aprendí académicamente lo apliqué de una forma mecánica. ¿Por qué? Porque después te centras en aprender otra serie de cosas a nivel de trabajo que son súper interesantes. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando, ahora sí que siendo freelancer? Pues mira, he tenido experiencias tanto buenas como malas. ¿Vale? Yo puedo hablar en concreto de la experiencia aquí en España, es decir, de cómo es ser freelance en España. Y aunque esto, por ejemplo, ya lo he hablado, de hecho, tenemos un podcast hablando con Código Vikingo, que es, que es un chico que tiene su cuenta de Instagram y demás. Una de las cosas que ocurre como freelancer es que hay un montón de cosas que no te cuentan. Por ejemplo, que es lo que yo intento contar muchas veces en el canal, ¿no? Que es como, eh, en el caso de que quieras ser freelancer, hacer páginas web es lo último que tienes que hacer. Tienes que encontrar clientes, saber gestionar las cuentas, saber pagar los impuestos. O sea, hay una cantidad de extras que no te cuentan. Tú dices, bueno, ser freelance es montar una empresa, teniendo en cuenta que el 75% de empresas de startups caen en los 3 primeros años, a lo mejor no es la mejor opción. Tienes que tener contactos, tienes que saber buscar clientes, tienes que saber contactar con los clientes y mantener el cliente, tienes que saber hablar con empresas, que no es lo mismo un cliente que una empresa. Es decir, al final hay un abanico tan grande que es muy heavy. ¿Cuál ha sido mi experiencia como freelance? Lo voy a resumir en, primero, con clientes. Al comienzo, cuando eres más junior, te la juegas, te expones un poquito más a que haya clientes que por un precio bajo, habitualmente son los de precio bajo, te jueguen y no te terminen de pagar o intenten alargar el plazo y demás. Yo para eso siempre doy una recomendación, que es hacer un contrato con fecha de inicio, fecha final, número de horas fijas, precio por hora y si hay cambios, coste de cada precio hora del cambio. De tal manera que si tú ya lo dejas cerrado en un contrato, por lo menos después el cliente que vayas a coger va a ser más serio que si no lo coges. Entonces, aunque acabes de salir de trabajar y sea tu primer curro, firma siempre un contrato, siempre. Después, por otro lado, en el tema de ser un freelance, es necesario saber gestionar tus cuentas, saber gestionar el dinero que te entra, el dinero que sale, y saber encontrar clientes. Y para eso una recomendación que yo impartiría si alguien se lo está planteando es métete a trabajar en una empresa, conoce gente de tu sector que trabaje en lo tuyo, compañeros de equipo, y partiendo de ahí, ya entonces empieza a ser freelance, empieza a buscar clientes. Y con esa experiencia, sobre todo es eso, es cómo puedes conseguir clientes. Consíguelos trabajando en diferentes empresas. ¿Cómo puedo comenzar a trabajar y a tener esa parte de trabajo? Bueno, pues sobre todo metiéndote en empresa. Vale, y si quiero gestionar mis cuentas, coge unos asesores. Es decir, mi experiencia como freelance en un principio ha sido muy variada, en términos generales bastante buena, porque he trabajado con muchas empresas que me han tratado muy bien, pero después también es verdad que hay otras empresas, o no tanto empresas, sino más pequeños freelance, es decir, pequeños clientes, que no tienen muy claro qué estás haciendo y cuando no tienes experiencia, la mejor forma de parar y de quitarse todos los problemas y de explicarlo todo es a través de firmar un contrato, que sería la clave. ¿Cuál ha sido tu experiencia como freelance? Firmar un contrato es esencial, siempre con cualquier cliente, grande o pequeño, sin ningún tipo de duda, vamos. El contrato es de ley, siempre. El contrato es de ley, siempre, siempre. Ok, y hablando de esto, me gustaría saber cómo te organizas tú para entregar tus proyectos como freelance y dar clases de programación. Pues mira, mi día a día, de hecho seguramente subo un vídeo dentro de poco de cómo es el día a día de un programador. Pero en general yo me organizo de una manera, llevo muchos años trabajando ya así
y al final se trata de cerrarte un horario. No es fácil, pero es algo que tienes que hacer. Esto es como, ¿cómo vas todos los días 2 horas al gimnasio? Pues porque me lo he propuesto, tengo que hacerlo, tengo que sacarlo. Con la diferencia que aquí no te vas a poner cachas, aquí estás jugando tu tiempo y estás jugando tu trabajo y el sueldo que te estás ganando. Entonces, si tienes eso claro, yo lo tuve claro por suerte desde que era muy, vamos, desde que tenía 20 años. El truco es llevar una rutina, es decir, acostumbrar al cuerpo a una rutina. Igual que cuando programamos, la repetición es importante para quedarnos con la memoria muscular. Por eso si cambiamos de sistema operativo de teclado nos reventamos al completo, ¿no? Es como, ay, si yo lo hago así, ¿por qué se me falta? Porque hay memoria muscular y tus dedos ya lo hacen de una forma. Con el cuerpo le pasa lo mismo a nivel global. Es decir, ¿yo qué es lo que hago? ¿Cómo llevo mi día a día? Pues esto ya llevo muchos años haciéndolo, pero me levanto a las 6 de la mañana, hago ejercicio o intento hacer ejercicio de 6:30, 7:30, más o menos hasta las 8 como mucho, es decir, una horita de ejercicio, intentar mantener un poco, que estoy todo el día sentado, mantener un poco el cuerpo en activo, ¿no? Por otro lado, después intento responder correos, revisar un poco redes sociales, a ver qué tal, pues si ha habido algún comentario nuevo, algo que, pues eso, algo que responder, correos de clientes para informarme un poquito sobre cómo va a ir el día. Y a partir de ahí, ahora, por ejemplo, tengo clase de 9 a 12, es decir, de 9 a 12 me voy a clase, imparto mis clases, me vuelvo a casa y tengo 4 horas hasta las 4 de la tarde. ¿Para qué? Pues para ponerme a grabar vídeo, editar vídeos que ya tengo grabados, programar publicaciones de YouTube, de Instagram, de Twitter, eh, pensar qué voy a hacer en Twitch, cómo voy a organizar los próximos vídeos de TikTok. De 4 a 7 vuelvo otra vez al trabajo y de 7 a 10 lo tengo cerrado para freelance. Entonces, es una organización que llevo desde hace mucho tiempo. Hasta hace nada yo trabajaba de 12 a 7, es decir, que tenía otro horario, pero lo único que hago es mover ese cómputo de 3 horas, lo muevo de tramo, simplemente, como si fuera una aplicación del reloj que dices, de aquí a aquí. Pues lo mismo, es como, me levanto y sé que de esta hora a esta hora tengo este tiempo. Tengo que ser eficiente, no hay más. ¿Por qué? Porque el seguir viviendo, el poder pagarme una casa, el poder pagar el alquiler, el poder seguir hacia adelante, depende de que yo me levante y haga eso. Es tan sencillo. Entonces, si eso lo tienes en cuenta, es ponerte a trabajar y como en mi caso, como ya comenté antes, era mi hobby, a mí me encanta, no pierdo tiempo, o sea, me encanta. Cada cosa que hago, cada pequeño detalle. Y la forma de organizar es eso, es tener una organización muy estricta y darse algún capricho de cuando. Así es, así es. Wow. Pues es disciplina. La disciplina, Ujú. organizarte bien. Y qué bueno que lo comentas, es una rutina que debes llevar, porque a mí me ha pasado, y creo que a las personas que igual están viendo este video, nos ha pasado también, ya sea que estén trabajando o a lo mejor son estudiantes ahorita, pero si no sigues esa rutina o no te organizas bien, las cosas se salen de control. Y después para volver a que las cosas vayan bien, es complicado, es muy complicado. Y qué bueno que das estos consejos, qué bueno que estás compartiendo cómo te organizas tu día a día. Y pues algo que agregaste, que creo que es un plus todavía, es que eres creador de contenido. O sea, no Ujú. solamente das clases y trabajas, sino también compartes ese contenido. Lo que sabes, lo compartes en YouTube y en TikTok. Yo te tengo una última pregunta ya para acabar la entrevista. Ojo, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere aprender programación? vale, así en general. Primero, si quieres aprender a programación y estás viendo esto, el primer consejo que daría es no le preguntes a una persona de YouTube si deberías de estudiar una carrera, una FP, o si estudiar mediante un curso de YouTube. Es decir, se lo estoy diciendo a todos aquellos que estéis viendo ahora mismo la entrevista. No hagáis eso, porque lo que tenéis que hacer es informaros. La información es la base de todo. Mi recomendación, primera recomendación que daría, primer consejo que daría. Hay mucha información, hay que saber limpiar de toda la información que hay y qué es lo interesante. Entonces, para ello, mi recomendación es, por ejemplo, meterse en los directos de cualquier programador y preguntarle sobre qué es lo que más se demanda, qué es lo que más se busca,
la experiencia que han tenido ellos. Es decir, no le preguntéis si estudiar una carrera o no, preguntad cómo fue su experiencia con la carrera. Si se cambia el tono de la pregunta, vais a conseguir mucha más información que preguntando si, no sé si estudiar carrera o FP, porque habrá gente que te diga carrera y gente que te diga FP y ninguno va a estar de acuerdo. Entonces, la primera cosa es pregunta a la gente que está en la carrera, a gente que esté en la FP, a gente que lo haya estudiado y a la gente sobre todo más cercana a ti. Por ejemplo, a mí mucha gente que me pregunta muchas veces, oye, tengo 40 años y no sé si estudiar una carrera. Es que yo no puedo responder a esa pregunta. No puedo. Porque soy una persona que no conoce tu situación, no sé tu situación, pero sí que lo puedes preguntar a gente cercana. Entonces, para todos aquellos que estáis viendo este tipo de que veáis esta entrevista, que estáis viendo este tipo de contenidos que generamos nosotros, tened en cuenta que la parte más importante para pedir información sobre qué deberíais de aprender y qué no, os podéis informar, podéis preguntar, pero hacedlo con la gente cercana. Id a vuestro instituto, de la universidad más cercana, a la escuela más cercana que tengáis y preguntad. Preguntad a los profesores, preguntad a gente que esté programando o a streamers. ¿Por qué? Podéis preguntarle, pero ¿por qué no? Porque si se dedican a crear contenido exclusivamente y no se dedican a trabajar, que es el caso de muchos de ellos, no conocen lo que está pasando a nivel laboral. La gente piensa que React es lo que más se demanda y la realidad es que en cada punto, por ejemplo, dentro de España, se pide más React, por ejemplo, en Valencia, pero en Madrid se demanda mucho más Angular. Y te vas a Barcelona y se demanda más Angular. Y te vas a Andalucía y se demanda más HTML y CSS. No hay una respuesta. Depende de la localización donde estés, de con quién te rodees, de lo que te guste. Infórmate de la gente que tengas al lado. Vete a las escuelas, a los institutos, aunque la escuela sea privada y vayan a cobrar por un curso, pregúntales igualmente, pregúntale a los profesores, pregunta a gente que trabaje. Eso es súper interesante, muy importante. Es la primera cosa, porque a día de hoy creo que hay excesiva información donde hay gente que te dice que no vayas a la carrera, no vayas a la carrera, no sirve para nada. Crea su error, crea su error. No le servirá a esa persona, pero a lo mejor a ti, tú usuario que estás viendo esta entrevista, a lo mejor sí que te sirve. Entonces, no te cierres opciones porque alguien diga que estudiar una carrera no tiene sentido. De hecho, si alguien te dice eso, yo te diría, ponte a estudiar la carrera, prueba el primer año. Si ves que el primer año va a ser imposible, pues oye, salte. Pero si estás empezando la carrera es porque seguramente pues tengas 18, 19 años, seas joven y tienes el momento de poder perderte un año, que ojo, no es un año perdido, cuidado con eso. Pero hablando rápido, sería una parte. El segundo consejo para alguien que quiera aprender programación es sobre todo que hay muchas ramas. Lo que más se ve actualmente a nivel de programación es páginas web, HTML y CSS, pero no es lo único que existe de programación. Existen desarrollo de aplicaciones, existen muchas variantes, ¿vale? Y más interesante también que todas estas variantes es que intentéis buscar siempre toda esa información de cada una de las posibles variantes, conectándolo con el primer punto que os he recomendado, es decir, con la gente más cercana, con las escuelas más cercanas, las universidades más cercanas. ¿Por qué? Porque ellos van a saber muy bien qué es eso que a lo mejor más te puede gustar. Hablarlo con tu tutor, hablarlo con el decano, hablarlo con la persona más cercana que tengáis. Y último consejo de alguien que quiera aprender programación es muy claro. Programa. Es decir, no hay más. Si te gusta, programa. Porque a quien le gusta pintar, pinta. Excelentes consejos, excelentes. Así que Wow, chicos, wow, wow. chicas, escuchen los consejos de Eduardo, vayan a seguirlo porque tiene bastante contenido en su canal de YouTube y también sube videos en TikTok. Vamos a estar dejando las redes sociales de Eduardo aquí en la descripción del video. Ahí les mandan un saludo. Y pues, ¿algo que quieras comentar antes de terminar, Eduardo? Pues para finalizar, yo creo que, bueno, primera cosa, muchísimas gracias, tanto, bueno, a vosotros los dos, a todo el equipo de Código Bits, pero bueno, sobre todo a vosotros dos, a Diana y a César. Seguid a Código Bits porque la verdad es que hay una cosa que me sorprendió mucho cuando hablé la primera vez, sobre todo con César, que estuvimos hablando y demás, y es que
dentro de 2 años esta gente, o sea, lo vais a petar, porque creo que tenéis unas ganas, tenéis una organización que no todo el mundo tiene, también a vuestra edad. Aquí estoy sacando mi señor boomer de fuera. Y nada, muchas gracias por querer hacer esta entrevista, que cuando queráis hacemos lo que queráis, cualquier colaboración, eso lo seguiremos hablando, pero vamos, que esto no se quede en una entrevista, ni mucho menos. Y nada, que un placer por haber estado aquí y espero que por lo menos esto os haya servido a los que lo estáis viendo para que se os abra un poquito más el mundo o tengáis más información, es decir, que tendáis a buscar más información, que es muy importante, sobre todo ahora que tenemos sobrecarga y sobresaturación. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias también a todas las personas que se quedaron hasta el final de la entrevista. Gracias también a todos los consejos que nos platicó Eduardo, las experiencias que ha tenido en estos últimos 10 años y más, puede ser más todavía, pero en esos 10 años que ha estado también de freelance, le agradecemos bastante. Igual nosotros aprendimos y gracias, Eduardo, por aceptar esta invitación. Esperemos que no Muchas sea la última. gracias. Y pues ahí vamos a ir avisándoles también en las redes sociales, tanto de Eduardo como las de nosotros. Ahí vamos a ir comentando cuándo va a ser la próxima colaboración. Y pues nada, un gusto, cuídense mucho y nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego. Chao, un saludo. Corte. Pues ya, ¡pum! Pues ya está. Que le den a like.